Hola, es momento de platicar a nivel de planta, una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa en donde platicamos de la industria y su gente. Ya es jueves 24 de octubre y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el 104.1 FM Radio Universidad, desde Saltillo para toda la región sureste del estado de Coahuila y a través de internet en www.uadc.mx/radio. Como cada semana, durante la próxima hora estaremos con ustedes, mis compañeros Luis Sánchez y un servidor Gustavo Cortés, para compartir otro tema que tiene que ver con la dinámica industrial de la región y platicar a nivel de planta. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gus? Muy buenas tardes. Muy bien, Gus. Muy gustoso, como cada semana, como ya lo has mencionado, compartiendo un tema de los muchos que conocemos de la industria y su gente, en donde pues buscamos poner las cosas a nivel de planta, justamente. Así es, y pues bueno, como cada semana, con un tema que tiene que ver con toda esta dinámica. El día de hoy, Luis, el tema que tenemos en la mesa es influencia positiva, cómo lograr resultados a través de los demás. Un tema muy interesante, Gus, como todos, pero particularmente sabemos que en las empresas, pues, lo que se busca es generar resultados. Así es. Si no tenemos resultados encaminados a un objetivo, pues difícilmente podríamos hablar de productividad. Claro. ¿Verdad? Entonces, también sabemos, Gus, que es indispensable que en las organizaciones pueda haber esta sinergia de esfuerzos a partir de las diferentes áreas que integran una empresa, como son las áreas operativas, hablemos de producción, de calidad, materiales, mantenimiento, ingeniería. También sabemos que están las áreas administrativas que dan también soporte importante, como son las áreas de recursos humanos, finanzas, compras, entre otras, que al integrar los esfuerzos de cada una de estas áreas, pues entonces es que se puede pensar en que una organización alcance su máximo potencial. Así es. Aquí entra la parte interesante cuando hablamos de este reto de la productividad y la rentabilidad, porque entonces para lograr resultados efectivos sin límites, que aquí es donde está la diferencia, donde estriba la diferencia, sin límites, ¿a qué me refiero? A que dependan de la capacidad de una sola persona. Porque cuando llegamos a ese punto, pues entonces entendemos que hay una capacidad finita, limitada. Así es. Y entonces cuando tienes a una sola persona queriendo aventar los cohetes, cargar la Virgen, sirviendo el champurrado, pues no, olvídate, ¿no? O sea, algo va a pasar, claro, definitivamente que va a topar muy rápido la capacidad de eficacia de esa persona. Entonces, aquí es donde en las organizaciones es necesario recurrir al ejercicio del liderazgo. Totalmente. ¿Sí? Que es justamente el liderazgo el que hace alusión a esto que vamos a platicar hoy en este programa, ¿no? Que es influencia positiva. ¿Qué es liderazgo, Gus? Pues es influir. Es tal cual, es la esencia, ¿no? Tener la capacidad de influir y bueno, pues obviamente buscar hacer una influencia positiva. Y eso tiene que ver con tener la capacidad de lograr resultados a través de los demás. Así es. Sí, se torna más importante o de mayor relevancia justamente por esto que dices, en donde la esencia del liderazgo es justamente el tema de hoy. Influir positivamente en la gente para que de manera colaborativa y en equipo alcanzar los resultados, que es otro tema importante. De nada sirve tener un buen entorno, un buen ambiente de trabajo, si los resultados no se están dando, ¿verdad? Exactamente, Gus. Y en este sentido, hablamos de el tope, en donde de pronto podemos pensar que una empresa quiere crecer, que una empresa quiere expandir mercado, mayor penetración, etcétera. Ok, mientras la empresa no voltea a ver el potencial a partir de la gente, difícilmente pueda pensar en ese crecimiento, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajar a través de las personas. Y ahí es donde el ejercicio de liderazgo se vuelve muy importante, pero no el liderazgo limitados en el que simplemente se llega al punto de tener jefes dando órdenes en la empresa. Exacto. Sino realmente un ejercicio de liderazgo que nos lleve al liderazgo transformacional.
Uh-huh. Es decir, a un líder que es capaz de desarrollar líderes que desarrollan líderes a su vez, que desarrollan líderes. Y entonces entrar en esa dinámica es la única forma en donde podemos pensar en un crecimiento explosivo, en un crecimiento continuo en una organización. Es esencial no confundirnos, como bien dices, y entender que este tipo de resultados se alcanzan con una influencia a través de las personas, no sobre las personas. Porque se puede malinterpretar, y en una dinámica tan intensa como la que estamos viviendo actualmente en la industria, pues puedes caer en esa confusión, en ese error, a lo mejor involuntariamente, pero que el mismo ritmo de la operación te haga caer en eso, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso es algo que sucede, y muchos, la inercia de la operación, en donde el día a día te va consumiendo, en donde para cuando acuerdas, pues ya se te fue el día, ya se te fue la semana, ya se te fue el mes, y ya hasta se nos fue el año, pues ya estamos en octubre, casi por entrar noviembre y casi por cerrar 2024, y de pronto volteamos y vemos que el avance fue poco, ¿no? Así es. Y eso es porque, como bien decía este autor, considerado el padre de la administración moderna, Peter Drucker, y es una cita que me encanta poner siempre sobre la mesa con algunos directivos: la cultura se come a la estrategia, decía este autor, ¿no? Peter Drucker. La cultura se come a la estrategia. ¿Qué significa esto? Que al final del día es la práctica del día a día, que eso es lo que forja una cultura, lo que termina prevaleciendo en una dinámica social dentro de la organización. Entonces, bueno, esto así como contexto para poder entrar pues de lleno en este tema, en donde, bueno, lo que buscamos es cómo lograr una influencia positiva que nos permita alcanzar resultados a través de los demás. Esto entonces nos pone en condición de preguntarnos cómo nos podemos convertir en influyentes, dado que lo que queremos hacer es influir de manera positiva en los demás. ¿Cómo nos convertimos en influyentes? Y en este sentido, importante entender un planteamiento, Gus. Primero es, para poder influir en alguien, significa que tendríamos que ser capaces de cambiar conductas, cambiar comportamientos, ¿cierto? Para que podamos decir, sí estoy logrando una influencia en la persona. Porque si la persona tiene de pronto una dinámica ya constituida, ya integrada, y entonces su conducta es de cierta forma, y tú tratas de generar un cambio en esa conducta, entonces ya te ves en la necesidad de generar influencia en la persona. Pero entonces lo ligamos a comportamientos. Porque de otra manera, si dijéramos, oye, quiero influir en esta persona, y ya trabajas un mes, 2 meses como líder, como supervisor, como gerente, etcétera, trabajas con una persona, y simplemente a través del ejercicio que estás haciendo con él, al final del día no hay un cambio en su comportamiento, pues no podríamos decir que hay una influencia. Claro. Aunque yo diga, no, sí influí. No, pero si la persona se sigue comportando igual, si sigue teniendo sus mismas ideas, conductas y actitudes, pues entonces quiere decir que en realidad no hubo una influencia. La persona sigue siendo como era. Entonces aquí hablamos de cambios de comportamientos. Entonces, dado que lo que buscamos en una organización son resultados, Gus, y lo que queremos es entender cómo lograr esos resultados a través de las personas, eso nos lleva en automático a voltear a ver los comportamientos, que esto tiene que ver con el qué hacer. ¿Qué necesitamos hacer a partir de entender los comportamientos para entonces alinear con las personas sobre las que queremos influir, para que entonces a través de esas personas yo sea capaz de lograr los resultados? Entonces, aun cuando hay una relación directa entre resultados y comportamientos, hay que tener cuidado porque no es lo mismo. Al final del día, comportamientos y resultados son cosas diferentes. Y entonces, luego en las empresas pues, nos topamos, y a mí me toca mucho verlo como consultor y que de repente atiendo ahí diferentes necesidades en las empresas, me toca mucho ver esta parte en donde, bueno, la pregunta es, ¿qué quieren lograr, ¿verdad?, en la empresa para efectos de la participación o la intervención de nosotros como consultoría? Y entonces, lo que manifiestan muchas veces no es lo que ellos necesitan desde la perspectiva de comportamientos. Te pongo un ejemplo, de pronto es, no, pues lo que buscamos, lo que queremos como resultado, pues es mejorar la productividad. Ok, me queda claro. ¿Qué necesitas de mí, no? O sea, ¿dónde puedo, a través de una intervención, dónde puedo apoyar?
Y lo que buscamos es alinearnos en cuanto a la necesidad de cambio en la parte de comportamiento. Y entonces lo que buscamos es qué comportamientos son los que hoy en día generan que no seas productivo para entonces poder hacer este planteamiento de cambio. Y resulta que pues lo que necesito generar de comportamiento pues es que la gente sea productiva. Ajá. Pues ese no es un comportamiento, ¿verdad? Ese es un resultado, claro. todavía un resultado que se entiende como comportamiento. Y entonces, a ver, es uno de los cuestionamientos que yo les hago. A ver, vamos a verlo desde el punto de conducta, ¿no? O sea, ¿qué necesitarías ver en una persona para que puedas decir es productiva? Y entonces ahí es donde empezamos a despertar esta parte de conciencia, Gus, en donde lo que tenemos que buscar es qué comportamientos son los que al final del día pueden hacer la diferencia, en este caso particular, en que una persona sea productiva y no lo sea. Ok, ahora puede ocurrir el caso opuesto. Digo, ahorita ya nos queda claro que hay que atacar, entre comillas, la parte de los comportamientos para facilitar el logro de los resultados. Así es. Y que también, si no hay resultados, por más buen ambiente laboral y lo que tú quieras, si no hay resultados, no funciona. Así es. Pero al contrario, puede haber resultados a costo de un ambiente tóxico, por ejemplo, o de los comportamientos no adecuados, pero que al final del día se logra de cierta manera el resultado. Mira, yo no le llamaría un resultado, a lo mejor un efecto, sí. Puede haber un efecto de pronto favorable, si es que lo veo desde el punto de vista de que me resulta conveniente a mis intereses. Okay. Es decir, buscamos reducción de scrap, ¿no? En la línea de producción, que normalmente me da dolor de cabeza con scrap. Y resulta que aprieto ahí el látigo y me pongo duro y pues ahora sí que de pronto genero que en una semana se dé la reducción de scrap. Pero ese es un efecto que obedece a una acción muy puntual, que es pues andar detrás ahí con el látigo, con la gente. Pero yo no lo llamaría un resultado, porque al final del día el resultado buscaríamos que sea constante, ¿sí? Pues de pronto fue un efecto, o tal vez pudiéramos ir a un resultado temporal o un resultado fugaz, vaya, porque pues vamos a ver a lo mejor una semana, tal vez dos, y probablemente las demás ya no. Okay. Entonces, yo lo plantearía un poco diferente, o si queremos resultados constantes, no pueden ser simplemente con el músculo, ¿no? Tenemos que hacerlo con inteligencia, con la conciencia, así es, a partir de entender qué genera ese resultado que hoy por hoy no deseo. Vamos a hablar de una baja productividad. Hoy por hoy no lo deseo, pero que si bien existe ese resultado o lo estamos obteniendo, obedece a algo. Claro. Y normalmente va ligada a una conducta, a un comportamiento de una o varias personas. Exacto. Y entonces aquí la idea es observar los comportamientos, más aún ir al detalle en cuáles son aquellos comportamientos vitales que son los que detonan finalmente en la práctica común. Y ahí tiene sentido lo que Peter Drucker decía, que la cultura se come la estrategia, porque mientras no seamos capaces de identificar esos comportamientos vitales y actuar sobre los mismos, a través de nuestra influencia obviamente, pues jamás vamos a lograr que una estrategia se mantenga a lo largo del tiempo y finalmente impactar en el crecimiento de una organización, ya sea en términos de productividad, ya sea en términos de mayores ventas, de mayor rentabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Ahora, digo, esto que acabas de decir, pues fortalece la necesidad de trabajar en la parte de la conducta o del comportamiento de cada colaborador. Ahora, ya nos quedó claro eso. Ahora, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué actividades o qué técnicas tiene que implementar el líder para empezar a ver esos cambios? Y también, ¿qué cualidades debe tener ese líder para que se le facilite la aplicación de esas técnicas? Bien, me gustaría citar para razón de tu pregunta, Gus, me gustaría citar otro planteamiento que hizo uno de los gurús de la calidad, el doctor Edward Deming, en donde este señor decía, no es suficiente hacer su mejor esfuerzo, porque ya ves que mucha gente, no, que yo sí le echo ganas y aquí andamos. Sí, échale ganas y la palmadita. Sí, exacto, ¿no? Entonces no es suficiente hacer tu mejor esfuerzo, debes saber qué hacer primero, y entonces hacer tu mejor esfuerzo, ¿no? Esto quiere decir que si tú por más empeño, por más ganas que le pongas, pero no lo diriges de manera efectiva, de manera contundente, no diriges ese esfuerzo, en realidad tu esfuerzo se va a diluir, Gus. Claro. Se va a dispersar, ¿no? Y va a quedar al final del día en la nada.
pero te vas a quedar con esa sensación de que, pero es que yo le eché muchas ganas, o sea, ¿por qué no me fue bien? ¿Por qué no salí con el resultado esperado? ¿Por qué no logré eso? Y entonces ahí empezamos con temas de autosabotaje. No, yo no soy bueno para esto, y es que yo no sirvo, y es que mejor me voy y busco otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué necesita tener un líder? Tiene que tener la capacidad, Gus, de entender esta diferencia entre hacer un esfuerzo, porque tenemos la capacidad de hacerlo, podemos hacerlo, y entender hacia dónde dirigir ese esfuerzo. Ajá. ¿Qué hacer primero, ¿no? De tal manera que entonces, si aplicamos, basado en este planteamiento del doctor Deming, si aplicamos la regla del 80-20, que creo que la mayoría de nosotros, al menos los que estamos relacionados en la industria, la conoce, esta regla nos dice que el 80% de los resultados normalmente provienen del 20% de los esfuerzos particulares, ¿no? Entonces, aquí la idea es, ese 20% lo debo de tener con un enfoque total. Eso es el tener claro qué hacer para entonces lograr ese 80% de efectividad a partir del esfuerzo que voy a imprimir ahí, ¿no? Entonces, una vez que el líder entiende esto, y entonces ya no tienes a un líder, imagínate un líder de producción con un grupo de 20 personas en la línea de producción, y en donde anda corriendo para todos lados queriendo, no, tú para allá y tú para acá, y atendiendo una cosa y atendiendo la otra, y por más esfuerzo y empuje que le pone, al final del día al final del turno resulta que no logró su meta de producción. Entonces, ese líder, al final del día es un líder disperso, porque anda en todo y en nada, y créeme que eso sí, híjole, hay muchísimos en las líneas de producción, en las empresas incluso, digo, no nada más a nivel de producción, en todas las áreas. Entonces, es un líder que de pronto en su mente piensa que pues mientras él le eche ganas y se esfuerce, pues algo bueno saldrá. Y créeme, pues hay mucha gente que lo piensa así, no, trabaja duro y obtendrás el éxito. Ay, caray, no necesariamente. Sí. Porque el trabajo duro sin enfoque, pues al final del día no te va a servir de mucho. Entonces, este planteamiento nos lleva al punto de que ese líder, una vez que tiene claro cuáles son esos comportamientos vitales, cuáles son aquellas acciones específicas que tendría que hacer con su equipo de 20 personas en una línea de producción, para que entonces, si se enfoca en ese 20% de acciones específicas o comportamientos vitales, él pueda generar el resultado esperado, que lo va a ver reflejado en un 80%, vamos a decir, de eficiencia en su línea de producción. Y entonces, ahí está la clave, que el líder sea capaz de enfocar, a partir de entender esta regla del 80-20 y esta consideración de que no se trata solo de aplicar esfuerzo, sino aplicarlo de manera enfocada, y entonces pueda lograr el resultado. Y normalmente el líder no lo hace por sí mismo, el líder lo hace a través de las personas. Entonces, si el líder no es capaz de tener ese enfoque, pues ¿cómo crees que van a andar las personas? Claro. Hechas bolas. Justo en esa conexión es donde me gustaría profundizar. Me queda claro la parte de las competencias personales del líder, empezando por tener claro el camino para poder contagiar a los demás con esa brújula, ¿no? Con ese rumbo establecido, claro, definido. Ahora, ok, yo como líder ya lo tengo claro, empujo a través del desempeño diario a mi equipo de trabajo, pero ¿cómo conecto para asegurarme que realmente yo estoy generando un comportamiento? Es decir, ¿cómo lo aterrizo? O sea, ¿cómo conecto? ¿A través de qué habilidades? Digamos, esto que acabas de decir es la parte técnica, o la parte dura, pero hablando de la parte blanda, ¿cuáles serían las habilidades de mí como líder para conectar y al menos iniciar y después asegurar que se esté cumpliendo el objetivo o que los esté contagiando de manera correcta y que tengan un espíritu de colaboración todo el equipo, ¿no? Mira, la única forma, Gus, de poder conectar con la gente es hablar el lenguaje universal. Y creo que ya lo hemos comentado aquí en este programa, ¿no? Sí. Del lenguaje universal. Esa es la única manera. Si tú me preguntas si hay alguna metodología, alguna receta, por decirlo de alguna forma, pues realmente no la hay. Lo que sí te puedo decir es que para conectar con la gente tenemos que hablar el lenguaje universal. ¿Cuál es el lenguaje universal de los seres humanos en este planeta, Gus? Y que hoy en día los más de 7.500 millones de habitantes que
estamos en este planeta, lo manejamos, es el lenguaje de las emociones. Entonces, para conectar hay que hacerlo a través de las emociones. Y eso implica, pues, podernos comunicarnos de manera efectiva, en donde ciertamente usamos el lenguaje, pero finalmente es la intención detrás del lenguaje en donde se desvelan estas situaciones de emoción, Uh-huh. de sentimientos, vamos a decirlo así, que son los que al final del día logran hacer esta conexión con la gente. Fíjate que en ese sentido, Gus, te voy a comentar una manera en la cual podemos pensar en cambiar conductas, cambiar comportamientos en las personas, es a través de la experiencia. Dice el dicho que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Así Necesitamos vivir experiencias para poder integrar todo un cuerpo de conocimientos que obviamente trabaja en nuestra mente para entonces decir, ¿sabes qué? Ahora quiero hacerlo de esta manera, ¿no? Y porque ya vi que sí me conviene, me favorece, obtengo cosas buenas, entonces voy a cambiar mi conducta. Vamos a hablar de una persona que tiene malos hábitos alimenticios y de pronto descubre que eso le está causando pues daños en el largo plazo y se da cuenta que si no los cambia, pues va a empezar a sufrir situaciones de efectos negativos. Y entonces esta persona dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que no lo estoy haciendo de la mejor manera, quiero cambiar, ¿no? Y entonces empieza a cambiar sus conductas a partir de que ya tuvo alguna experiencia, Uh-huh. ya sea propia o a lo mejor de alguien, algún conocido, ¿no? Imagínate alguien que ya tuvo la experiencia de algún familiar que por temas de sobrepeso, algún infarto, algún tema de salud, etcétera. Entonces, a partir de una experiencia, creas conciencia. Uh-huh. ¿Sí? Por eso Greenberg decía que la conciencia es una cualidad de la experiencia, definitivamente. Y entonces, ¿qué se necesita? Vivir experiencias. Ahora, no siempre tendremos el tiempo ni la oportunidad para vivir las mejores experiencias, o al menos aquellas más convenientes que resulten en un estímulo para lograr un cambio de conducta. Entonces, aquí es donde entra esta parte del liderazgo a través de la influencia, es decir, en donde entonces la idea es cómo yo puedo compartirte a ti experiencias propias o de terceros que ayuden a que puedas generar esa chispa de conciencia, y entonces empieza esa parte reflexiva y llegues al punto de decir, oye, pues tal vez sea conveniente que yo cambie esta práctica o esta manera. Y una manera muy, muy interesante de lograrlo es a través de las historias, el famoso storytelling, Ajá. en donde a través de historias en donde reflejas la vivencia de un tercero, le dejas ver a la persona pues cuál puede ser su suerte indirecta si mantiene una X conducta que pudiera estar llevando al día de hoy. Claro. Y el ejemplo que yo les pongo normalmente en ese sentido es pues lo que hacemos con los chamaquillos, ¿no? Cuando están chiquillos y que el cuento y que les hablas de que si los 3 cochinitos y que hacían esto y que hacían lo otro. ¿Con qué intención lo hacemos? Con que vean de manera indirecta cómo es la experiencia de una cierta conducta, de un cierto comportamiento, para que de pronto caigan en cuenta de entonces quiere decir que esto no es algo bueno, no es algo que vaya a resultar en algo positivo para mí, pues entonces lo dejo de hacer, ¿no? Claro. Sí, definitivamente todo eso es cuando ya el líder está jugando en la cancha, ¿no? Digamos, ya trae bien llena su mochila o sus cartuchos y entra a la cancha y empieza a aplicar en función del escenario que se le va presentando. Yéndonos un pasito más atrás, hay algunos elementos que valdría la pena sugerir o recomendar a la gente que está en un cargo así, o que simplemente, sabemos que el liderazgo se ejerce desde cualquier posición. Sí, así Entonces, por ejemplo, el elemento de dominar el lenguaje corporal de las personas, o el factor también de conocer los estilos de personalidad. Sí. El factor de identificar qué motiva a cada colaborador. O sea, ese tipo de cuestiones para que una vez que ya las domines, ahora sí entras a hacer lo que acabas de decir. Sí. Pero sí como que tener una radiografía y decir, ¿sabes qué? ¿En dónde me tengo que enfocar? ¿O qué son los puntos que debo dominar al 100% para poder aplicar esto que acabas de mencionar, ¿no? Sí, definitivamente. Hay
múltiples formas, Gus, en las que pudiéramos complementar esta parte de las habilidades blandas. Entre más jerarquía tenemos en el ámbito organizacional, es decir, gerencias, direcciones, ejecutivos ya de alto nivel, pues definitivamente es más necesario estas mega habilidades, ¿no? Así se le llaman, y en donde la idea es que a través de estas, este líder logra generar una influencia, que ahorita después del corte vamos a hablar de esta parte de las fuentes de la influencia, las 6 cajas, y entonces se requiere de esto definitivamente. Ahora, pues esto lo obtienes a través de un proceso en donde pues ese proceso es continuo, no lo terminas. Sí. Entonces, regresando del corte, Gus, porque ya es momento de hacer la pausa, platicaremos entonces de las 6 fuentes de la influencia, que son las 6 cajas, ¿no? Que se plantean como parte de entender justamente esto que tú preguntabas ahorita, de cuáles factores pudieran ser conveniente que nuestros radioescucha, que muestren interés en este tema, dijeran, pues quiero empezar a entender mejor esto. Bueno, pueden trabajar en estas fuentes de influencia. Es correcto. Así es, estamos platicando a nivel de planta. El tema del día de hoy es influencia positiva, cómo lograr resultados a través de las personas. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos. ¿Buscas mejorar la eficiencia y colaboración de tu equipo? Conoce A Nivel de Planta Academy. Brindamos capacitación enfocada y diseñada especialmente para colaboradores en la industria. Mejora las habilidades técnicas, fomenta el liderazgo y el trabajo en equipo. Con programas personalizados, convertimos la capacitación en una experiencia práctica y efectiva. Invirtiendo en tu equipo, inviertes en el futuro de tu empresa. Búscanos en redes sociales, A Nivel de Planta Academy, porque las empresas son personas. Seguimos platicando a nivel de planta. Muy bien, pues ya estamos de regreso después del corte. Estamos platicando a nivel de planta de influencia positiva, cómo lograr resultados a través de los demás. Luis, antes de irnos a la pausa mencionábamos que vamos a compartir un modelo desarrollado por algunos autores que son los mismos del libro que comentamos en programas pasados de Conversaciones Cruciales. Entre ellos está Al Switzler. Y el modelo es el de las 6 cajas de influencia. Así es. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, me gustaría, para poder entrar un poquito más en el tema de las 6 cajas de influencia, Gus, compartirles el fundamento, ¿no? De dónde viene la idea de que estas 6 cajas generan el nivel de influencia necesario para poder lograr cambios de conducta, cambios de comportamiento que al final se convierten en cultura, que al final se convierten en resultados sostenibles, ¿no? Entonces, aquí lo que buscamos es que las personas lleguen a generar el cambio de manera interna, es decir, que sea por ellos y no por una influencia desde el exterior. Y esto tiene que ver con generar la motivación intrínseca. Y entonces, para ellos es importante llevar a las personas, y decíamos a través del lenguaje universal, que es el lenguaje de las emociones, llevarlos al punto de que puedan ellos ser capaces de responder las siguientes preguntas. ¿Puedo hacer lo que se requiere para lograr ese resultado que estoy planteando? ¿Soy capaz de lograrlo? Entonces aquí hablamos de un tema de habilidad, de capacidad motriz, mental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer lo que se necesita para lograr ese resultado? ¿Soy capaz de lograrlo? ¿Tengo esa capacidad? Por un lado, entonces, eso nos mueve en la parte de habilidad, ¿sí? Y luego está la otra parte que es las preguntas, ¿valdrá la pena lograrlo? ¿Estoy motivado para hacerlo? ¿Realmente me nace querer hacerlo? ¿Despierta algún interés más profundo en mí el querer hacerlo? Y entonces eso tiene que ver con la parte de motivación. Okay. Entonces, por un lado está la vertiente de la motivación, que tiene que ver con esto de si valdrá la pena o no, de si estoy motivado o no para hacerlo. Y por otro lado está la parte de la habilidad, la capacidad de poder hacerlo, ¿sí? Una vez que la persona puede responder de manera positiva a cualquiera de estos cuestionamientos, entonces muy probablemente la persona hará clic y encontrará la forma de accionar
para encaminarse al logro de aquel resultado que se esté poniendo. Así es. Y la respuesta a esas preguntas, digamos, personales o que son muy, muy de cada individuo, se complementan con la cultura, con el entorno. Porque probablemente yo las pueda responder de manera satisfactoria, pero si tengo un entorno adverso, me cuesta más trabajo. Sí, claro, definitivo. El entorno siempre figura. De hecho, es parte de lo que vamos a comentar acá en este esquema de las 6 cajas, porque así como tenemos 2 vertientes en el tema de aquello que genera la convicción en las personas, que dijimos es por un lado la motivación y por otro lado la habilidad, también tenemos otros 3 niveles en la parte de las jerarquías para generar la influencia y llegar al nivel de convicción necesario para decir, lo voy a hacer. Entonces, en el primer nivel de jerarquía está la parte personal. Okay. Empezamos desde adentro con nosotros, ¿no? Entonces, en el tema personal, digamos, ¿qué me motiva en lo personal y qué habilidad tengo en lo personal? Entonces, digamos, motivación y habilidad, que ya dijimos que son las 2 vertientes que tenemos desde la persona. Y luego tenemos entonces los 3 niveles, que son personal, social, que tiene que ver con los demás, y estructural, que tiene que ver con el entorno. Okay. Entonces, siempre habrá la necesidad de tomar en cuenta estos 3 aspectos, ¿no? Personal, social y estructural. Y entonces, ahí se conforman las 6 cajas, ¿sí? Motivación personal es la primera, habilidad personal sería la segunda. Primer nivel entonces de jerarquía es el nivel personal. Segundo nivel de jerarquía es el social. Y ahí tenemos motivación social, y luego tenemos la tercera, y luego tenemos habilidad social, que sería la cuarta. Y luego tenemos la quinta caja, que es motivación estructural. La parte estructural resulta el tercer nivel de jerarquías en el nivel de influencia. Entonces está motivación estructural y luego está habilidad estructural. Sí, digamos que en esos 3 grupos, por así llamarlos, está el tema de motivación y de habilidad. Así es. Así es. Y entonces en ese cruce, pues tenemos las 6 cajas que se conocen como las fuentes de influencia. Sí, entonces, si vemos así de pasadita cada una de estas cajas, podemos entender en el caso de la primera, que es motivación personal, aquí la idea es hacer deseable lo indeseable. Porque para hablar de un tema... ¿Y siempre se logra, ¿Siempre se logra? ¿Qué cosa? El hacer deseable lo indeseable. Hijo eso, aquí no te puedo decir que siempre se logra, Gus, más bien te puedo decir que es posible lograrlo. Claro que es posible, definitivo. El tema de que se logre o no, ahí ya más bien va a depender de hasta dónde la persona logra encontrar a partir de su conexión interna, y ahí influye mucho el líder en este caso. Acuérdate que las personas, Gus, siempre necesitamos un líder. Totalmente. Siempre, o sea, no es una opción no tenerlo. Y el simple ejemplo que les puedo dar es que pues desde niños siempre necesitamos un cuidador. Totalmente. Y ese cuidador se convierte en nuestro líder, ¿verdad? Porque es una influencia directa, definitivamente. Sí, es una necesidad humana. Es una necesidad humana, porque además como seres humanos pues necesitamos también estar en sociedad. Por eso la parte social se convierte en un nivel de influencia, claro, en la jerarquía de influencia. Pero aquí no entra la parte del... Te pregunto esto de convertir lo deseable, deseable lo indeseable, porque a lo mejor por mi perfil hay cosas que yo definitivamente... Con cosas que definitivamente no juego. Entonces, ahí radica mi pregunta. Es decir, ¿sabes qué? Pues es que el perfil de este cuate no es para este tipo de cosas. Lo cambiamos de lugar. Por ahí va el asunto, ¿no? Sí. No, siempre va a haber, Gus, definitivamente. Justamente me río porque hace poco tuve una charla sobre este tema con un buen amigo, el ingeniero Juan Carlos Batis, a quien mando saludos. Tuve una buena charla con él al respecto porque me decía, es que... ¿Mandé? Ya me las conozco. Ya sabes, ¿no? Entonces me decía Juan, es que hay cosas con las que pues no tienes la habilidad natural y pues jamás las vas a poder hacer de manera natural. Y entonces yo le digo, bueno, ciertamente no las vas a poder hacer de manera natural, pero no significa que no las puedes hacer. Claro. Al final del día tiene que ver con las cosas que te compras, ¿no? Si te compras la idea de que no soy bueno para esto y jamás voy a aprender a hacerlo, muy probablemente así va a ser. Entonces, por eso aquí yo te digo, si tú me dices, ¿siempre se logra? Pues no te puedo decir yo que siempre, más bien lo que sí te puedo decir es que hay la manera de que se pueda lograr, definitivamente. Claro, pero digo, también vale el tema de que si en la mesa tengo 2 elementos, en el que uno lo tengo forzado y el otro natural, pues definitivamente
lo más lógico y lo que hace más sentido es que te vayas por el natural. Esa es la tendencia, Gus, por la ley del menor esfuerzo, ¿no? Porque te vas a ir por aquello que te resulta más fácil. Entonces, a lo que, pues se me da naturalito, se me da solito, pues déjalo de por aquí. Y está bien, digo, qué padre que tengas esa facilidad una vez que identificas tu isla de competencia y te mueves en esa línea, más no significa que estás limitado a eso. Ok, no, definitivo. Pero entonces, como líder, tú sugieres eso. Si yo tengo a dos elementos en igualdad de circunstancias en cuestión de la actividad, pero uno es naturalito y el otro está forzado, pero lo logra, nos vamos por el forzado para que, digamos, desarrolle esa nueva habilidad sobre el que ya la domina. Si la persona que de momento está en esa condición forzada realmente se convence, Gus, y se vende bien la idea de que lo puede hacer y lo quiere hacer, respondiendo a estas preguntas que ahorita yo hacía mención, esa persona llegará al punto en el que deje de hacerlo forzado. Llegará al punto sí, finalmente sí, por la práctica. Claro, la práctica y la habilidad, dice que la práctica hace el maestro. Y bueno, también platicábamos por ahí con el buen Juan de un libro, Outliers, que por ahí también se los recomiendo, de este autor Gladwell, Malcolm Gladwell, en donde él habla, en base a un estudio que hizo a lo largo de bastantes años, cerca de 15, 20 años, en donde él habla de que para lograr ese nivel de maestría, Gus, se requieren 10,000 horas de práctica. Y él ponía el ejemplo de los Beatles, ¿no? Cuando pues llegaron a la fama, pero llegaron a la fama después de claro, sí. horas y horas de vuelo, ¿no? Llegaron a ese nivel de maestría en hacer lo que les apasionaba hacer, pero de tantas horas de vuelo. Entonces, aquí la idea es cómo logramos que una persona llegue a comprarla a ese nivel. Porque al final del día se trata de eso, de que la compres. Sí. Y una vez que tú la compras y dices, bueno, a lo mejor no nací con esta habilidad, pero la voy a desarrollar y me voy a comprometer, porque además implica eso, pues, compromiso. Que por eso mucha gente prefiere irse por lo naturalito, porque es lo que menos le representa esfuerzo, ¿no? Y aplica otra vez la ley del menor esfuerzo. Entonces, aquí la idea para lograr esta parte de hacer deseable lo indeseable, es, como líder, cómo logras destapar o descubrir en aquella persona a la que quieres influir la satisfacción intrínseca. Eso. Llevarlo a un punto en el que la persona descubra a través de las emociones, porque al final del día ahí está el canal el más efectivo, descubra esa conexión entre el hacer algo que a lo mejor de pronto no me gusta hacer y el resultado que al final puedo obtener. Y entonces hablamos de una conexión que no es fácil lograrla, Gus, porque además cuando el hábito, y más si es un hábito negativo, un vicio, vamos a decir, híjole, vencer eso es dificilísimo. Sí. Y te hablo de vicios. Mucha gente cuando escucha esta palabra de vicios, pues luego viene a la mente, ¿no? El alcohol, cigarro, drogas, etcétera. Pues no, ¿verdad? Porque al final no solamente tenemos vicios que tiene que ver con ingerir algo. También hay vicios de comportamiento. Claro. También hay comportamientos nocivos que siguen alimentándonos hacia una dinámica social no favorable, que resulta en cosas no favorables, pero aún cuando estamos ahí, Gus, lo seguimos viviendo. Exacto. Sí, y todo esto se vuelve a conectar con la esencia del liderazgo que mencionábamos al principio. Por ahí no lo recuerdo a la perfección, pero el significado etimológico de la palabra liderar, entre los elementos que están involucrados está la parte de la poda, que sabemos que la poda pues es ir, hablando de jardinería, pues es ir cortándole las ramitas al árbol para que vaya creciendo. En este sentido es, ¿sabes qué? Pues te vamos a ir podando, te va a doler, te vas a quejar, pero todo con el afán de desarrollarte y sacar el mejor potencial tuyo. Sí, entonces, definitivo. Totalmente de acuerdo. Todavía más aún, con esto que acabas de comentar, se vuelve súper necesario el hecho de que la persona que está en esa condición de cambio, de transformación, logre hacer esta conexión, Gus. Y aquí viene algo interesante, porque ya decíamos que para lograr resultados pues tiene que ver con comportamientos, y decíamos que es súper indispensable identificar aquellos comportamientos vitales que son los que generan la conducta continua o la cultura finalmente. Y entonces al hablar de comportamientos viene algo que resulta sumamente indispensable, que es la parte de experiencias. Ajá. Porque finalmente el lenguaje de las emociones, que así es como funciona el ser humano, tiene que ver con que si la experiencia que vivo resulta en algo que me genera
complacencia, que me genera agrado, gusto, pues va a ser mucho más fácil que yo siga en esa línea, ¿no? Que es pues finalmente como se generan los vicios. El vicio empieza porque genero una conducta que, aunque de pronto sé que es una conducta negativa, vamos a hablar de el fumar, por ejemplo. Ajá. Oye, yo sé que el fumar es malo, y lo sé, porque la gente lo sabe, incluso hasta te lo ponen en la cajetilla, Sí. y te lo dicen en un montón de letreros que fumar es malo, pero al momento de tener el cigarrillo en la mano y tener la experiencia a la hora de ejercer esta acción, que es la del fumar, la experiencia me genera algo positivo. Mucha gente dice, es que me relaja, es que me desestresa. O sea, es una experiencia, una emoción, un sentimiento que genera de estoy relajado, me siento relajado, ¿no? Sí. Y entonces ese resultado, aunque puede ser efímero, puede ser así pasajero, pero esa sensación que me genera a partir de esa experiencia me lleva a repetir la conducta. Entonces ahí, aunque resulte en una experiencia favorable desde el punto de vista de complacencia, en el caso, por ejemplo, del cigarro, pues sabemos que no es algo positivo, lo que se genera es una desconexión moral. Uh-huh. Se genera una condición amoral, se le llama, ¿no? En donde aun cuando sé que hay una desconexión moral, es decir, sé que es negativo el efecto último que voy a tener de seguir haciendo esta práctica, pero dado que la experiencia ha sido más fuerte, finalmente termina ganando la emoción, termina ganando esta parte del sentirme que me relajo, del sentirme que me desestreso, y sigue repitiéndose la conducta. Sí, y ahí no crees que sea también un tema de otro factor importante, que es el poder de la voluntad. Porque por ahí escuchaba también a otro autor que decía que nos educaron culturalmente a que dejar vicios, estamos hablando de este tema, a que dejar vicios nos costaba mucho trabajo. Y dice, cuando te des cuenta cuando te des cuenta de manera consciente del poder de tu voluntad, lo vas a dejar de hoy para mañana. Sí. Habrá mucha gente que no esté de acuerdo, pero pues me hace todo el sentido. Pensando en el tema de la conciencia y de la fuerza realmente que tiene la voluntad humana, ¿no? Sí, definitivamente lo hay, Gus, es un factor clave, la voluntad. También te puedo decir que hay gente que le favorece su personalidad, su temperamento, le favorece para desarrollar mayor fortaleza en cuanto a su voluntad. Y este tipo de personas incluso se les conoce como personas de voluntad firme, en donde son personas que te lo muestran con su carácter y lo muestran desde jóvenes, desde niños, en donde tienen una voluntad tremenda y se proponen cosas que implican mucho sacrificio y al final del día lo logran, ¿no? Como el caso del experimento social que se hizo en algún tiempo del niño al que le ponen los 2 bombones, ¿no? Y entonces le dice el psicólogo, le dice, tienes la opción de tomar un bombón ahorita si lo deseas, gratificación inmediata, o tomarlo cuando yo regrese. Si te esperas hasta que yo regrese, te comes los 2. Y la gran mayoría de los niños pues optaron por comerse al menos uno, pero gratificación inmediata. Entonces es un tema de voluntad. Y hubo niños que sí se aguantaron y esperaron hasta que regresó el psicólogo, y entonces ya se llevaron sus 2 bombones, y esos niños se consideraron como niños de voluntad firme. Entonces hay personas que están en esa línea. Ahora, ¿qué significa eso entonces? Que las personas que no somos de voluntad firme no podríamos hacer cambios. No, definitivamente. Entonces sí influye, Gus, pero te puedo decir con fundamentos que no es lo más fuerte. Ajá. Lo más fuerte, lo más significativo son las emociones. Okay. Son las emociones. Y entonces aquí la idea es cómo lograr revertir esa desconexión, esa condición amoral, cómo revertirla para que finalmente, poniéndole atención a esa desconexión, logremos hacer la conexión. Y entonces que esa conexión, que al final del día tiene que ver con emociones, sea capaz de romper la condición de complacencia, en donde el comportamiento ya aprendido es, pues vuélvelo a hacer, ¿verdad? Porque está bien padre, claro, y sí, la condición de sentirte relajado. Pero entonces, la manera en la que logras revertir esto es a través de conectar con valores o creencias que de momento no las tenías presente porque estabas en esa desconexión moral, pero entonces al empezar a trabajarlas, que es ahí donde entra la labor del líder, el líder que influye, es esta conexión la que va a hacer que la persona pueda generar esta capacidad de decir, quiero cambiar.
Sí, ok. Entonces puede ser un proceso de desaprender para aprender. Sí. Porque digamos sí, totalmente. que el tema de la voluntad firme y de la voluntad no firme, por así llamarlo, pues depende totalmente de las emociones, lo acabas de decir. Ujú. Entonces, para, entre comillas, solucionar eso o facilitar ese proceso de hacernos de voluntad más firme o de llegar a facilitar ese proceso de cambio, es justamente eso, ¿no? Desaprender o deshacerme de esas emociones que me hacen caer en seguir aquí, o, ¿sabes qué? Desaprendo eso, lo conecto con otro tipo de emociones o sensaciones positivas para ahora sí lograr Exacto. ese cambio de conducta. Exacto. Y entonces aquí, justamente en ese proceso de desaprender, entra la parte de tomar conciencia e identificar, en principio, esa desconexión moral. Es decir, a ver, sí está bien, me siento relajado pero estoy claro que no lo estoy haciendo bien, no es algo que me genere bienestar a mi salud. Y entonces ahí está la desconexión moral. Ok, ¿dónde puedo reconectar? Es a partir de yo ser capaz de descubrir cuáles son las creencias que de momento me tienen en esa situación de pensar que aunque no es algo sano, el seguir haciéndolo pues me hace sentir bien. Entonces, ¿qué creencias tengo que cambiar? Y entra también en juego la parte de los valores, Gus. Pero ahí la parte interesante es el tomar conciencia de esto. El que seas tú quien lo descubra y no sea el que desde afuera te está diciendo y diciendo, porque llega un punto en el que, como me decía mi mamá cuando estaba chiquillo, pues es que por una te entra y por otra te sale. Y finalmente así es, digo, funcionamos de esta manera, en donde sí me lo puedes decir y se me quedará a lo mejor cualquier resquicio ahí de lo que me digas, pero en realidad el cambio se da, el verdadero cambio se da a partir de que yo soy capaz de descubrirlo. Sí me ayuda, sí me puede influir, sí me puede estimular de alguna manera lo que yo reciba del exterior, pero al final del día, Gus, el cambio verdadero se da a partir de que yo descubro, a partir de mi experiencia, a partir de mi proceso de reflexión, descubro cómo conectar con estos valores y estas creencias que entonces me puedan llevar a crear nuevos motivos. Totalmente. Y ahí es donde empieza el proceso de cambio, de convertir lo indeseable en algo deseable, en algo que no nos cueste tanto al grado de claudicar, de quedarnos a la mitad. Entonces, eso tiene que ver con motivación personal. En este mismo nivel de la jerarquía número 1, pues está el de habilidad personal. Ajá. Y aquí de lo que se trata, Gus, es de rebasar tus límites. Uh-huh. Sabemos de antemano que como personas materiales que somos, tenemos un cuerpo, el cuerpo pues es materia, y entonces como personas materiales que somos, pues tenemos límites. Y esos límites, pues en la mayoría de los casos, los establecemos a partir de nuestras creencias, ¿sí? Y aquí entra lo que yo te decía hace rato, ¿no? ¿Qué te compras en idea de decir, no, es que yo no soy bueno para esto? Si ya te la compraste que no eres bueno, pues muy probablemente ahí te vas a quedar. Y esa se convierte en tu primer limitante. Fíjate que me sucede algo muy común, Gus, cuando platico con personas en las empresas o hago algunas entrevistas para reclutamiento de gente, casi siempre esa es una pregunta que yo les hago: ¿cuáles son tus limitaciones? Y la mayoría de la gente, Gus, o de plano me dicen, no, pues es que no tengo, o le dudan un rato y están ahí como que, a ver, pues ¿cuál será? Y no, pues es que se me hace que, a ver, y déjame el checo bien, y ya así de pronto, a ver, pues creo que esta, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Gus? Que poca gente nos detenemos a identificar esta parte de nuestras limitaciones. Exacto. Y muchos piensan que una limitación puede ser, es que no tengo coche, es que no hablo inglés, es que, digo, bueno, ciertamente esa puede ser una limitación, pero a ver, ubícalo, ¿no? O sea, realmente es una limitación que hoy por hoy te detiene, o hay más una causa subyacente, que en realidad esa sería la limitación. Uh-huh. O es que no tengo coche, por eso no puedo llegar a tiempo al trabajo. A ver, ¿esa es la limitación? ¿O es en realidad que no le das el peso, el enfoque para decir, me levanto más temprano, o hago una ruta nueva, diferente? No sé, busco la manera, ¿no? Pero al final del día tiene que ver con cuáles son los límites que tú estableces. Y en ese sentido, en relación a los límites, lo que se busca promover a partir de esta caja de influencia es una mentalidad de crecimiento. La idea es que nos convenzamos que, dado que somos personas con capacidades, hablando de nuestro cerebro, capacidades ilimitadas, si lo quisiéramos ver desde este punto de vista, porque todavía al día de hoy el cerebro no se ha alcanzado a
a comprender en su 100% el potencial que tiene. Entonces eso nos deja una puerta abierta enorme en el sentido de lo que podemos esperar de nosotros como capacidad interna o interior. Entonces, en ese sentido lo que buscamos es una mentalidad de crecimiento en donde la idea es siempre puedo estar mejor, siempre puedo hacerlo de manera que me resulte más efectiva, más eficiente, y esto nos deberá tener una dinámica de siempre estar pensando en la mejora continua, desarrollando habilidades tanto duras como blandas para poder movernos siempre en una condición de ir hacia mejor. Esto implica, Gus, que siempre habrá la necesidad de la práctica. Así es. Y es lo que decía Gladwell en su libro de Outliers, fuera de serie, en donde pues eso es lo que plantea. O sea, no puedes pensar en que porque ya tienes la intención y las ganas de lograr el éxito, simplemente por tenerlas, lo vas a lograr. Hay que hacer práctica, hay que hacer trabajo. Pero como decía también Edward Deming, tener claro qué quiero hacer y entonces ejercer el trabajo necesario para hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, pues en este sentido, Gus, esta caja tiene un montón de temas a desarrollar. Lamentablemente el tiempo se nos fue, Sí. El tiempo es muy corto y pues bueno, ya no nos alcanzó a ver más de este tema, pero creo que valdría la pena en un siguiente programa seguir abordando estas siguientes cajas de las influencias. Y pues bueno, la gente que nos está escuchando, agradecemos el favor de su atención. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo jueves para seguir platicando a nivel de planta. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta.